¿De qué época datan los primeros trabajos que se puede decir esto es microficción? 1916 encontró Pedro Antonio, y luego Miguel Collado encontró uno más para atrás. Esta nueva manera de leer corto, y de que en esas pocas líneas haya, como tú decías, fuera de cámara, haya unas revelaciones trascendentales. Cada vez más autores y autoras también de narrativa larga pues están como cautivados por el microrrelato. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy tenemos una conversación de esas que a mí me gustan mucho, porque vamos a hablar de literatura, de lengua, nada más y nada menos que con la doctora Ivette Guzmán, que ustedes conocen aquí por su participación excelente siempre en el programa de Ética TV, pero aquí yo me la he robado hoy para que me acompañe hablando a propósito de una actividad literaria a la que ella asistió, que tiene que ver con el tipo de literatura que ella cultiva, además de que enseña en la universidad, que es el microrrelato. Bienvenida, Ivette. Hola, Gustavo, qué placer estar aquí de nuevo hablando de literatura, esto que nos apasiona tanto a ti y a mí, y pues hablar de escritura, hablar de cuento, hablar de minificción, hablar de contar la vida. Así es. ¿Cómo fue esa actividad en que tú estuviste? Nada más y nada menos que en París, ¿verdad? Mira, es una actividad que organiza Flor María Muñoz, y ya es el 6º encuentro de literatura hispanoamericana en París, y ella lo organiza. Primero lo organizaba, los primeros 2 años fueron en la Casa de México, en la Embajada de México, y ya pues a partir del año antepasado, no, en los primeros 4 años fue en la Embajada de México, y ya los últimos 2 años ha sido en el Instituto Cervantes de París. Es una actividad que recoge autores, autoras, que estén en la ebullición de su producción artística, y van allí a presentar sus más recientes novelas, cuentos, poesía, ensayos, y pues es un autor por país, básicamente. Este año se le dedicó a Bolivia, y estuvo además cultor y pensador del microrrelato, que es un académico, Homero Carvalho, y pues con Homero, ahí también de Perú estuvo pues participando la editorial Micrópolis, que regentea con muchísima fuerza nuestro querido amigo Beto Benza, de cariño, Alberto Benza, y pues ahí conversábamos sobre minificción y sobre cómo, le comentaba a Homero en ese mismo encuentro, le decía, caramba Homero, ¿cuánto hemos crecido en la minificción? Porque antes, cuando yo decía que escribía microrrelatos, que publiqué mi primer libro, Tierra de Cocodrilos, en el año 2007, teníamos que explicar qué era el microrrelato, qué era la minificción, y ya no, ya la gente tiene noción. Ya hay una noción, y muy rápido. Estamos hablando de 2007 hacia acá, que yo publiqué mi primer libro. Estamos hablando de ¿cuánto? 13, 15 años, unos 15 años, y ya, por ejemplo, hay editoriales muy sólidas dedicadas únicamente a la publicación de microrrelatos. La parte que más cojea de la minificción y que se está pues solidificando es la parte académica. Sí. Que es siempre la última. Pero tú haces un gran esfuerzo en ese sentido, exacto, ¿verdad? Yo creo que sé que hay muchos de tus alumnos que se han ido por esa senda gracias a ti. Bueno, recientemente Pedro Antonio Valdés hizo su tesis de maestría haciendo un corpus del microrrelato en la República Dominicana, y hace 2 semanas en mi espacio por la red de diálogo académico, Olfir Guzmán tenía pues su tesis de maestría, que la hizo sobre 2 minificcionistas narrativos de San Francisco de Macorís, Noé Sayas y Kiani Antigua. Entonces vemos cómo recientemente se celebró en la Universidad de Perú creo que fue el número 12
el Congreso número 12 de minificción. Entonces, ahora van a publicar las actas de ese congreso. Entonces, también la academia se está enrolando en el estudio, el conocimiento, de esta, que es lo más nuevo que ha pasado en literatura. Sí. Estamos viendo, perdón, en pantalla tu libro Tierra de Cocodrilos. ¿Se puede obtener todavía en físico este libro? Sí. ¿Dónde está? Tengo muy pocos, pero voy a reimprimir, pero tengo algunos pocos. En la librería Cuesta va a estar. En Cuesta está. Sí. Bien. Y supongo que lo tienes también de manera digital. De manera digital no. No. Ah, bueno. Bueno, pero ahí está. Yo me meto en todas las cosas que tú haces siempre en Facebook y me meto ahí y me pongo a aprender, ¿verdad? Con toda esta corriente, estas cosas. Vi lo de este muchacho que hizo la tesis sobre los trabajos de Antigua y lo de Noé Saya. Muy interesante que gente joven se interese, ¿no? Tú hablabas de lo editorial, que era la parte como que no había tanta fortaleza, pero ya tú mencionaste una editorial dedicada específicamente al... Micrópolis está dedicada únicamente, es en Perú, pero Alberto publica autores y autoras internacionales. Pero también aquí hay una revista que Alexis la dirige, que se llama Micros. Esa revista publica no solamente minificciones, también publica trabajos sobre la minificción. Ensayos ensayos, microrelatos, poemas breves. Hasta ahora no he visto microteatro, pero he visto esa revista Micros, pues que sale, ya va como por su tercer o cuarto número. Según la información que tú tienes... digamos aquí en República Dominicana, para no irnos más lejos, ¿de qué época datan los primeros trabajos que se puede decir esto es microficción? Mira, 1916 encontró Pedro Antonio, y luego Miguel Collado encontró uno más para atrás. Más para atrás, en el periódico. ¿Sabes que aquí pasaba mucho ese formato de textos breves? Y ahora que escuché a Ilonka Nacidit, por ejemplo, el periódico El Porvenir de Puerto Plata tenía ese formato de publicar textos breves. A veces era la carta, que era como la textualidad breve más justificable, pero en el periódico de La Vega, El Progreso, creo que se llamaba, ahí Zacarías Espinal publicó... Estamos hablando a principios del siglo XX. Exacto, principios del siglo XX, pero después Miguel Collado encontró otro de creo que 10 años anteriores, de un microrelato que tú lo puedes buscar y ver en ese periódico. Eso es aquí. Cuando tú te vas aquí, Cuba y Puerto Rico andan más o menos, en Cuba andan más o menos por los 60, el primero, y en Puerto Rico por los 40, el primero. Del siglo XX. Del siglo XX. O sea que aquí fuimos primero en ese aspecto. Sí. Y por ejemplo, aquí nos pasó un hecho, por ejemplo, que aquí se publicó Cuentos cortos con pantalones largos de Manuel Rueda, que publica este libro donde hay microrelatos, y es un libro de microrelatos, pero autores como Marcio Veloz había escrito, también tenía microrelatos, pero cuando tú te vas más atrás también, en los periódicos, bueno, ya eso, tú invitarás a Pedro para que nos cuente, había en la formación de la República también esos relatos cortos a modo de, no de anónimo, sino de ir recreando pasajes de la cotidianidad sin que necesariamente tuvieran una referencia con la actualidad. Me explico. Es como decir, bueno, esto es un cuento realista, muy realista, pero al final es un cuento, es ficción. La gente sabía con qué lo comparar, ¿no? Exacto. ¿Cuál era la referencia? ¿Sabes que esa inquietud estaba también muy presente en la literatura rusa?
de inicio del siglo XX. Mira, cuando uno lee, por ejemplo, Crimen y Castigo, de Dostoyevsky, tú te encuentras, por ejemplo, mira, que decía algo así, la cita, dice, él ahora se está dedicando a vivir de la literatura. Escribe en un periódico unas historias muy breves de la vida cotidiana de unas 10 líneas y por eso le pagan 20 copex. Decía ahí, y luego sale una especie de ejemplo de eso que dice. De este tipo. Entonces, pero había ya una conciencia de que leer breve era una nueva manera de leer. ¿Y qué es lo que implica este leer breve? Porque tú dirás, bueno, Carmen Koch, que fue la primera que usó la palabra microrrelato en su tesis doctoral, ella decía, bueno, que es un género, porque es un género posmoderno, que la brevedad, por cómo andamos, la proliferación de los medios, el poco tiempo que la gente tiene para leer, lo decía en 1990 y tantos, ¿no? Y decía, bueno, la brevedad como, digamos, como enganche por lo rápido que va la vida, la gente no tiene tiempo, pero este mundo del microrrelato, Gustavo, no es solamente la brevedad para leer corto y breve, es que, y por eso es que el microrrelato ha tenido un auge tan grande, es que hay otras cosas en el microrrelato, más allá de la brevedad. Pero tú me vas a hablar de esas otras cosas y vamos a hablar un poco qué tanto tiene esto que ver con esas modalidades de literatura como haiku o haiku japonés. Ajá. Y los aforismos y todas estas cosas de Tagore y demás. Vamos primero a la pausa. La doctora Ivette Guzmán es nuestra invitada de este día. Estamos hablando de literatura, de la microliteratura, microficción en este caso. Bueno, te decía, no tiene algo que ver con los aforismos, con un poco la tradición oriental, las cosas que escribía Tagore, con la poesía haiku o haiku japonesa. ¿Tiene algún enlace? ¿Hay algún momento en que una cosa, digamos, parte de la otra? Bueno, mira, antes yo creo que la poesía breve empieza aquí. Yo recuerdo un rincón de haikus, bueno, un libro que publica de haikus muy bueno, que publica Alexis Gómez Rosa. Antes de la ola de la narrativa breve había microficción aquí ya, y el haiku empieza con esa bueno, y está ese famoso libro de haikus, que ahora mismo, bueno, de Benedetti, no sé si fue que escribió este libro de haikus que es muy famoso, que fue como el referente en habla hispana. Aquí publica Alexis Gómez Rosa y después vienen otros autores. Bueno, un autor de Santiago que falleció lamentablemente, Guido Rigio Pou, que escribía aquí con nosotros, que él conocía mucho a la literatura japonesa y publicó varios libros de poesía haiku. De poesía haiku, exacto. Entonces, está también este muchacho que todavía que escribe haikus, ahora mismo, pues, que él coordinó el pabellón de Pedro Peix en la feria del libro Reinaldo. Reinaldo tiene un libro de haiku muy bueno. Y pues esa inquietud, yo no me atrevo a decir que no, pero también uno podría buscar unas nuevas maneras, digamos, de explicarse, ¿no? Esta nueva manera de leer corto y de que en esas pocas líneas haya, como tú decías, fuera de cámara, haya unas revelaciones trascendentales. Y una profundidad, una provocación a la reflexión. Muy grande, porque y ahí viene de qué hemos encontrado en la literatura breve que no hemos encontrado en la literatura de largo aliento. ¿Qué es lo que tiene? En lo corto, es por
muchos decían, nos tildaban a los primeros cultores que era haraganería intelectual. Por Dios, Es ¿cómo que va a hay ser? otra, es que dice otras cosas. Entonces ahí viene lo que tú decías, es que provocan reflexiones. Y ahí viene esa participación del lector como parte del imaginario literario que está contenido ahí. Y viene la provocación, el llamado, las ironías, los planteamientos inconclusos para provocar, quiebres de interpretación o voltear la interpretación para dejar al lector asombrado. El haiku, el microrrelato, al igual que el haiku, abre unas puertas infinitas a la reflexión interna, pero también al mundo exterior. Cuando tú entras a un microrrelato o a un texto breve, es como si tú entraras a un laberinto de silencios donde tú vas a llenar. Yo creo que más que la literatura convencional, yo creo que invita al lector y lo hace parte. Recuerdo un texto de Giovanni Papini en uno de sus libros GOP, el primero y el segundo se llama Libro Negro, pero no recuerdo en cuál de los dos, en que el excéntrico GOP, que era el tipo multimillonario que hacía de todo, decide convocar creadores de literatura y para pagarles y hacer libros. Y hay uno que le dice, mira, aquí está lo que yo he producido. Y dice, pero ¿qué es esto? Y son solo títulos. Entonces él dice, explica, elabora una teoría diciendo, es que no hace falta otra cosa. Si yo escribo un poema que diga, bello crepúsculo, ya el lector le pondrá lo otro cada quien. Exacto. Y lo hace más rico. Es un poco la idea, medio loca, pero... Exacto, porque es todo lo que abre, como un pequeño capullo que empieza a florecer dentro de ti. Tú te tragas una especie de semilla que va a germinar en interpretaciones infinitas. Mira, el primer haiku que yo leí que me pues movió el piso creativo fue uno que decía más o menos así, no lo he podido encontrar jamás. Y no quiero pensar que me lo inventé, porque eso sería ser muy ególatra. Pero es válido también, porque tal vez tú te desdoblaste y no te has dado cuenta. Y porque es un que dice, es algo así. Recuerdo que lo hice para un examen con María Amalia en Lux Mundi, que decía algo así. Siempre que haya hombres, habrá vaho, habrá moscas, algo así. Y entonces yo dije, ya, siempre que haya humanidad, habrá pestilencia, habrá de todo lo otro, que es muy bueno, ¿no? Habrá solidaridad, habrá humanidad, habrá fraternidad, pero también habrá lo otro, ¿no? Entonces, si perdemos el equilibrio, podríamos dejar que una cosa, Ivette, arropa la otra. ¿Quiénes están más entusiasmados con la microficción en estos momentos? ¿Hombres o mujeres? Mujeres, yo creo. Mujeres. Mira, creo que mujeres, por un lado, pero también, te digo una cosa, cada vez más autores y autoras también de narrativa larga, pues están como cautivados por el microrrelato. Yo creo que tú mismo tienes tus microrrelatos por ahí. Sí, yo tengo una cosa que yo no sé si calificarlo de microrrelato. Habrá que leer. Sí, yo después me voy a atrever después a perder un poco, con más miedo que vergüenza, y te lo voy a enseñar. ¿Sabes qué? Por ejemplo, mira, nosotros nos encontramos aquí, por ejemplo, Manuel Gibre tiene microrrelatos. Pedro Peix tiene microrrelatos. Y mira que Pedro Peix se escribió muy extenso regularmente. Muy extenso y tiene unos microrrelatos que son de chuparse los dedos. Yo no sé si don Alcántara. Marcio, bien, y don Marcio Veló Maguiolo también. Marcio tiene. Yo recuerdo que trabajamos juntos en una ocasión en la redacción de la revista Rumbo y me llegó a leer algunos y a mostrarme. Y a algunos medio de broma. Hay uno que era como que decía de que era una vez Truz.
Una cosa así, como hablando, haciendo un juego de palabras con avestruz. Porque el juego es muy de la minificción también. Ese también, hablábamos ahorita del quiebre, pero es también, y volvemos a lo mismo, por ahí es que ha florecido mucho el microrrelato. Y la parte del humor también. Es que ha acogido esa riqueza, ha podido atrapar la riqueza que tiene la lengua en la boca de la gente. La gente vive jugando con la lengua y todos los temas caben. Y todos los temas caben. Ustedes hicieron recientemente un conversatorio que, bueno, fue con el joven que hizo la tesis. Ajá. Y Antigua, Cani Antigua hablaba de uno sobre la muerte. Sí. Mira, y por ejemplo, la misma Kiani tiene uno sobre, por ejemplo, los imaginarios, y Lauro Zavala, yo recuerdo cuando lo entrevisté en mi espacio, él tenía como una muestra de todo, ¿no? Y hablaba de, primero, la brevedad como consecuencia de apelar a personajes que ya estaban situados en el imaginario colectivo. Superman, la Caperucita. Pepito el de los cuentos. Pepito el de los cuentos. Se puede hacer todo el mundo sabe quién es Pepito, aunque nadie lo conozca. Pero cuando tú mencionas Pepito y microrrelato, ya tú no traes únicamente un nombre, tú traes todo un imaginario, instalarlo ahí en esa minificción, que lo que pase con él ahí ya... O si dices Adán y Eva, si dices Satanás, o sea, se sabe quién es. Exacto, tú no solamente traes, no solamente traes un nombre, un personaje, traes un imaginario y traes una historia. Así y ahí la transformas y la quiebras y haces con ella lo que tú quieras. De nuevo vamos a una pausa y volvemos, si ves. Ivette Guzmán es nuestra invitada de hoy. Bueno, con ese auge que ha tomado la minificción, ¿tú piensas que ya llegó el momento en que se detiene quizá una categoría de los premios de literatura, puede ser del ministerio? ¿No te parece buena idea? ¿Sabe que hubo un concurso? El mismo ministerio, el mismo concurso de microrrelato que hubo, lo puso el Ministerio de Cultura. Estaba el Ministerio de Cultura. Lo quitaron después, no sé por qué razón, pero sí, claro que sí. Mira, yo creo que ese premio, me atrevo a apostar hoy aquí, que un premio de microrrelato, de minificción, narrativa y poética y teatral, ahora mismo se instala en cualquier concurso literario nacional e internacional y estaría más reñido que uno de cualquier género tradicional. Y convocaría mucha gente. Convocaría mucho más, estaría más reñido, fuera de mucha más, tuviera una participación masiva, pero la decisión para determinar calidades también estaría muy reñida. Tendría que sacar subdivisiones para poder premiar, porque hay mucho y muy bueno. Sí, por lo que tú conoces, ¿se queda o hay más auge en el ámbito de la ciudad capital o igual con tantos grupos que hay en provincias haciendo literatura, igual se está cultivando el microrrelato? Creo que en las provincias se está cultivando con un poquito más de timidez. ¿Por qué? Un taller de poesía es tradicionalmente más concurrido que uno de narrativa. Siempre ha sido así en la República Dominicana. Ahora, el microrrelato es ya como un invento, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. Es bueno, hay escritoras de provincias, por ejemplo está Isabel Florentino en San Cristóbal, pero ahí escriben y publican y cultivan y enseñan microrrelatos. En Santiago no conozco grupos de microrrelato en sí, en el Cibao, ni en Puerto Plata, ¿no? Aunque hay escritores de Puerto Plata que publican minificción, pero talleristas así como organizados. Tenemos en la Pucamaima tenemos un grupo, el Taller Literario Pucamaima. Aquí en la capital. Aquí en la capital.
y no, y pueden venir los de Santiago también, o sea, es de la universidad, es de ambos campos. ¿Tú lo diriges? Lo dirige Valentín Amaro. Bajo el maestro Valentín Amaro. Lo dirige Valentín, claro. Nosotros lo ayudamos, pero ya él le ha puesto su sello. ¿Recuerdas? Sí. La vez pasada yo te dije que era yo, ya no soy yo, ya es él. Ya él le puso su sello y le puso su amor, y esos muchachos están produciendo muchísimo. Están produciendo crítica, están produciendo minificción y están produciendo poesía. Entonces, pero como todo, creo que aquí es donde más se habla y hay más conciencia del microrrelato, todavía, más que en la provincia. Como que hay una apertura al cultivo, todavía hay más. Ya hablar de microrrelato es hablar de cuentos, de novela, aquí, ¿no? Lo que yo he notado, por lo que he ido aprendiendo con ustedes, es que por cierto te felicito por el uso, tanto tú como Nanche Valier, entre otros, que hacen el uso de las redes sociales, de Facebook, y hacen esos conversatorios libres que uno entra. Exacto. Y participa, invitan autores. Creo que es excelente, porque eso es presentar, digamos, un espacio muy valioso, un contenido muy valioso en medio de tantas cosas, porque tantas tonterías que se publican en las redes sociales, ¿verdad? Yo creo que... Y usted aprovechar eso para la enseñanza, es fabuloso. Sabe que yo siempre he sido una emocionada y tengo la utopía, siempre creo como que la gente quiere más, que no es verdad. Yo siempre creo que no es verdad tanta... Que la gente quiera basura nada más. Exacto, tanta decepción. No es la verdad que el dominicano únicamente quiere sinvergüencería. No es verdad que lo único que anda los muchachos y muchachas ahora es buscando perversidad. También hay muchachos jóvenes, hay maestros, buscando también otra cosa. Que son menos. Siempre han sido menos. Pero siempre han sido menos. Aplaudo tanto ese esfuerzo de ustedes, porque eso es un esfuerzo extra que ustedes hacen, y eso es muy bueno, ¿verdad? Para poder creer, para seguir creyendo, Gustavo. Tú sabes que hay que tener algo para seguir creyendo, para creer en la educación, en el país. Y sí, tenemos que seguir creyendo, porque somos una sociedad que estamos en constante construcción, y siempre que uno pueda aportar, tiene que hacerlo. Bien, pues no hay mejor manera de terminar que con esa explicación que tú das, que bueno. Muchas gracias. Gracias a ti, siempre, adelante, caramba, desde que haya otro encuentro de eso virtual, ahí estaré para seguir aprendiendo. Gracias. Y espero que pronto puedas publicar un nuevo libro, ¿verdad? Tengo uno de poesía ahí por ahí. Sí, pues, ya tú sabes, de que esté, me dejas saber. Muchas gracias, y a ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.